Hermanos, muy buenos días. Continuamos nuestro viaje en la carta del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Ahora vamos a estudiar el capítulo 3, versículo 14 y 16. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice la Escritura. Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso. El apóstol esperaba reunirse pronto con Timoteo. Leamos también el versículo 15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y defensa de la verdad. Este versículo pareciera ser el verso clave de esta epístola, ya que 1 Timoteo es un libro de orden y conducta en la iglesia. Mientras Pablo estaba lejos, dijo que le había escrito para que supiera cómo comportarse y actuar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, o sea, la iglesia que funcionaba como tal de acuerdo con el propósito divino. Y aquí el apóstol calificó a la iglesia como columna y defensa de la verdad. Columna significa el sostén, el apoyo, el puntal. Esta palabra columna quiere decir apoyo, sostén, puntal de todo aquello que forma parte del cimiento, del fundamento. Pablo estaba diciendo que la iglesia es la columna, en otras palabras, el fundamento, el cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad. Si los cargos de la iglesia no representan la verdad, la iglesia no tiene fundamento, ni apoyo, ni sostén, y no puede mantenerse la verdad de Dios. Algunos pretenden representar la verdad, pero en realidad no la representan por la manera en que conducen sus vidas sin integridad. Y entonces lamentablemente perjudican la iglesia a la que sirven y la desprestigian. Pablo estaba escribiendo para decirle a la iglesia cómo debía actuar para que pudieran representar y proclamar la verdad de Dios al mundo que se encontraba a su alrededor. Continuemos leyendo ahora el versículo 16 de este tercer capítulo de 1 Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo fue probablemente uno de los primeros credos de la iglesia. Algunos opinan que también fue una de las canciones de la iglesia primitiva. El versículo comienza diciendo indiscutiblemente, o sea, obviamente, y continúa diciendo grande es el misterio de la piedad. Este misterio de la piedad fue que Dios, en la persona de Jesucristo, entró al mundo en el que vivimos, pagó el castigo del pecado y está actuando en hombres y mujeres que sean piadosos, para que sean piadosos, cada vez más santos y semejantes a Jesucristo. Y este credo o canción continúa con la frase Dios fue manifestado en carne. Con toda seguridad, Pablo estaba enseñando el nacimiento virginal de Cristo, pero también está hablando de la existencia de Cristo antes de su encarnación. Esta existencia era espiritual, como dijo el apóstol en Filipenses 2, versículo 6, siendo en forma de Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, habla de Cristo, el resplandor de su gloria, la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Ahora desde su condición como Dios, no visto por ojos humanos, Cristo se hizo visible en un cuerpo humano, se convirtió en un hombre y asumió la condición humana sin dejar de ser Dios. Pero Él no apareció ante los hombres como realmente era. Los hombres no reconocieron quién era. Aquel que en el principio era Dios, estaba con Dios y creó todas las cosas. Se convirtió en un niño pequeño e indefenso. Él era la imagen del Dios invisible y tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero aquí en la tierra asumió un cuerpo humano y como no fue reconocido por los hombres, fue tratado como un impostor, un usurpador y un blasfemo. Fue odiado, perseguido y asesinado. El Dios manifestado en un cuerpo humano fue pobre, tentado y probado e incluso derramó lágrimas. El versículo continúa diciendo que Él fue justificado en el Espíritu. Sin embargo,
y con todo no fue justificado en la carne, sino en el Espíritu. Él fue manifestado en la carne y así fue como el mundo lo vio, pero Él fue justificado o reivindicado en el Espíritu, en su resurrección. Hubo ocasiones en las que su gloria brilló aquí en la tierra. Hubo revelaciones, expresiones y testigos de quién era Él realmente. Hubo ángeles en su nacimiento virginal. Su gloria fue vista en su bautismo, en su transfiguración y en el momento de su detención. Los eventos que ocurrieron en el momento de su crucifixión hicieron que el centurión que lo observara dijera, como leemos allá en Mateo 27:54, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero fue cuando regresó de los muertos que le vimos justificado, reivindicado. Así que Él fue manifestado en el cuerpo, pero justificado en el Espíritu. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Ningún enemigo pudo poner su mano sobre Él después de que resucitó de los muertos. Jamás sería deshonrado otra vez. Sin embargo, como Él descendió a esta tierra y después regresó al cielo a la derecha de Dios, nosotros hoy podemos ser justificados. Aquí, Él fue entregado por nuestras ofensas. Él ocupó nuestro lugar como pecador y ahora Él nos da su lugar allí en la presencia de Dios y somos declarados justos. El versículo también nos presenta a Cristo contemplado por ángeles. Aquí nos dice que Él vio ángeles, más bien ellos lo vieron a Él. Él ha ido de regreso al cielo y ahora todas las inteligencias creadas del cielo le adoran, porque Él realizó la redención para la humanidad. El pequeño ser humano aquí en la tierra aún no lo ha comprendido, pero la canción que será cantada por toda la eternidad será la canción de la redención. El versículo 16 continúa diciendo, proclamado entre las naciones, y aún está ocurriendo hoy. Dice además, creído en el mundo. Hoy muchos están creyendo en Él como su Salvador. Y finalmente le hemos recibido en gloria. Hoy Cristo se encuentra a la derecha de Dios. En este mismo momento, estimados hermanos, Él está allí. ¿Ha hablado usted hoy con Él? ¿Le ha dicho que le ama? ¿Le ha agradecido por todo lo que Él ha hecho? Y aquí nos detenemos por hoy, hermanos. Volveremos, Dios mediante, el día de mañana en nuestro próximo devocional para estudiar el capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En consecuencia, le sugerimos leer este capítulo 4 para estar así mejor informado de lo que trataremos en los próximos devocionales, en el que, como siempre, esperamos contar con su grata compañía y le agradecemos por compartir cada devocional.